Bienvenidos a la tercera clase, donde, como ya ven en el título, vamos a hablar del cuchillo, el conocimiento esencial. Este es el nivel 1, vendrán otras clases a futuro donde veremos elementos más avanzados, pero este es un tema importante, sobre todo uno de los utensilios o uno de los ítems más importantes de la empresa, por lo cual conocerlo por todos sus conceptos, sus formas, sus técnicas y sobre todo cómo elegir al adecuado es esencial. Veremos entonces el conocimiento del cuchillo. Los objetivos de esta clase serán los siguientes. Vamos a aprender sobre cuchillos en general, veremos los usos apropiados y cuidados para los cuchillos y vamos a ver las diferencias y similitudes entre las diferentes líneas de cuchillos que tenemos disponibles. Para empezar, es bueno definir lo esencial que es un cuchillo. Bueno, el cuchillo se define como una herramienta para cortar alimentos, entendiendo que existen muchos tipos de cuchillo, pero nos enfocaremos en el cuchillo culinario. Es indispensable en la cocina y en zonas de elaboración de alimentos, ya que va a cortar todo tipo de alimentos, frutas, verduras, carnes, etc. Y algo importante, que como es una herramienta esencial para el cocinero, es como si fuera la extensión de nuestra mano, ya que de esa manera el cuchillo, aparte de hacer todas estas tareas en específico, nos permite también sentir el trabajo, sentir el alimento, ya que literalmente cuando el cocinero toma el cuchillo, literalmente nos conectamos con él. Por eso es importante también entender el lado romántico que puede tener esta herramienta, pero es esencial una vez más. Ahora, hay que entender, bueno, ¿por qué se cortan los alimentos? Todo tiene un motivo. El motivo para cortar los alimentos son los siguientes. Por un lado, damos una mejor presentación, ya que al cortar los alimentos podemos hacer formas atractivas, pueden ser bien interesantes. No necesariamente estamos hablando de figuras así geométricas muy complicadas, forma de corazón o estrella, eso es otro concepto, pero sí cuando vemos varios alimentos cortados en una ensalada, por ejemplo, en una salsa, en algo tipo pebre o en cualquier elemento, nos damos cuenta que va a tener un atractivo, lo cual va a ser bastante más apetecible de comer. Y otra cosa importante es que también hace más digestibles los alimentos, ya que como normalmente cortamos en trozos pequeños, en cubos, en juliana, etc., de esa manera es mucho más fácil masticar para la boca y mucho más fácil de hacer el proceso digestivo, ya que masticar un alimento grande, ejemplo una zanahoria completa, un tomate completo, puede ser incómodo en muchas ocasiones, sobre todo al momento de consumir los alimentos. Por eso, al cortarlos vamos a facilitar su digestión y por ende vamos a darle la comodidad esencial para el comensal o el cliente. Ahora, respecto a la materialidad de los cuchillos, en general son de acero inox. Existen otros materiales como la cerámica, pero nos vamos a enfocar en este material estándar con el cual muchos de los cuchillos que tenemos disponibles son formados de este material. Ahora, cada empresa, cada marca, cada compañía tiene una diferente receta del acero inoxidable y de esa manera le van a dar diferentes características y propiedades a los cuchillos. Veamos entonces esta manera de codificar la receta del acero. Lo primero, entender que el acero inoxidable es una mezcla de hierro con otros componentes, lo cual le van a dar esta propiedad de ser resistente a la corrosión. Recordemos que el inoxidable puro no existe, ya que aun siendo acero inoxidable puede tener tendencia a la oxidación si no se cuida bien. Los otros elementos que le podemos añadir al acero inoxidable para darle mejores propiedades son los siguientes. Por un lado, el cromo. El cromo es muy importante para la resistencia a la corrosión y mejorar la dureza. Por eso, mientras más cromo tenga un cuchillo, va a ser bastante más duro, su color va a ser bastante más polido y sobre todo va a ser bastante más resistente a la corrosión. En el caso del molibdeno, se le añade también, este es otro metal, para hacerlo bastante más sólido. En el fondo el molibdeno actúa como un pegamento, podemos decir, que va a mantener bien unido los componentes de cromo y de acero a esta aleación para evitar cualquier desperfecto en los cuchillos. Y por último, el vanadio es otro metal que se añade para la dureza
para tener un buen filo, ya que el filo es una zona extremadamente delgada y de esa manera va a tener bastante más resistencia, pero también le permite tener cierta flexibilidad al acero, ya que cuando el acero es bastante rígido puede tendencia a quebrarse. Ahora, respecto a la clasificación de los cuchillos o los tipos de cuchillo, podemos distinguir varios tipos de forma, varios tipos de diseño, pero para una mejor comprensión lo vamos a dividir en dos categorías. Vamos a hablar de los cuchillos forjados y hablaremos de los cuchillos empastados. En el caso del cuchillo forjado, es una sola pieza de acero. ¿Eso qué significa? Cuando tenemos un cuchillo tipo forjado, como este que tengo aquí, vamos a ver que el acero es una pieza completa, la cual va a ser de punta a mango. Entonces, por eso va a ser un cuchillo que va a tener bastante más resistencia y va a ser bastante más firme. Puede llevar mango y ribetes, en algunos casos los diseños pueden variar dependiendo de la marca, y tiene la presencia de la virola o el bolster. ¿Y qué es eso? Bueno, la virola o bolster es esta zona que tienen acá los cuchillos, lo cual va a permitir dar un mejor balance, ya que el equilibrio de este cuchillo es bastante balanceado y fácil y cómodo de utilizar. Aparte que esta zona, el bolster, permite una protección sobre todo en la mano y de esa manera es mucho más cómodo y seguro de utilizar. Ahora, entendiendo que la forma de la mano y la comodidad va a depender del cliente, ya que todos toman el cuchillo de manera diferente y todos lo usan de manera diferente. En el fondo, los cuchillos forjados son de alto tráfico y además por su diseño y calidad de acero van a tener una mejor duración que un cuchillo empastado. Además van a tener bastante mayor peso, sobre todo por la zona central de la virola o el bolster, y están enfocados a un uso profesional. Perfectamente también puede ser para el uso hogar, sobre todo cuando quieren comprar una excelente calidad de cuchillo. Y en el caso de los cuchillos empastados, son cuchillos que son de una sola pieza de acero, claramente, pero van a ser solamente la hoja. ¿Qué significa eso? Que dependiente de que este modelo global pareciera que fuera solo una pieza, en verdad son tres piezas. Pero la pieza importante es esta de acá, que este es el filo completo, y cuando son empastados significa que una máquina corta esto, o sea, se hace como un corte, un empaste, y después la pieza del filo es unida a la pieza del mango. Puede ser por soldadura o pegamento u otros, va a depender de la compañía. Pero al fondo, este es un cuchillo empastado. No significa que el cuchillo empastado sea de calidad inferior, simplemente puede variar el precio, puede variar los diseños, pero en general van a ser cuchillos un poco más económicos. Normalmente los cuchillos empastados tienen mangos de polipropileno, madera o resina. Por eso, como los que salen ahí en la foto, son mangos de polipropileno y tienen la característica de ser antibacterianos, ya que este tipo de cuchillos sobre todo se utilizan muchísimo para centros de alimentación colectiva. La duración más bien del filo es alta a media, pero también va a depender de la marca y el modelo. Son generalmente líneas económicas, como ya los mencionamos, y tienen un enfoque para el hogar, pero también para un uso profesional. Se utilizan tanto para centros de alimentación colectiva y también lo utilizan muchísimos estudiantes culinarios y es una excelente línea de introducción, sobre todo para la gente que quiere empezar con un buen cuchillo, para esa manera comprar a futuro mejores cuchillos. Ahora, algo que no está de más destacar son los colores que pueden variar según los mangos. Por ejemplo, este modelo de arcos, cuando vemos que tienen diferentes colores, aun siendo el mismo diseño de la hoja, se utilizan generalmente en la industria alimentaria, en los restaurantes, para ser utilizados con cada alimento en específico para evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, el cuchillo amarillo se usa generalmente para aves, pollos, etc. El rojo se utiliza para carnes rojas, el azul se utiliza para pescados y el color negro o puede ser color blanco van a ser usos generales. Y eso lo determina cada cocina. Ahora, algo interesante a entender son los diseños de la hoja, las cuales pueden ser tanto de forjados como empastados, pero cada uno de estos diseños de hoja tiene una tarea y un enfoque en específico. La primera foto, que es el tipo de cuchillo más común, son la hoja lisa. La hoja lisa va a permitir cortes limpios para todo tipo de productos, carnes, frutas, vegetales, etc.
es el modelo de cuchillo por excelencia. Y en la foto tenemos un cuchillo de chef o también denominado medio golpe. Los tipos alveolados, esta es una característica donde tienen unos agujeros o unos alvéolos en la hoja, lo cual va a reducir la adherencia de alimentos durante el corte, ya que mientras el cuchillo se utiliza va a generar estos pequeños agujeros de aire y el aire va a evitar o va a hacer que el despegue de los alimentos sea bastante más fácil, sobre todo para las verduras. Ahora, característica del alveolado puede ser puesto en cualquier tipo de cuchillo. En la foto vemos un santoku. La sierra va a ser el cuchillo ideal para cortar todo tipo de panes, bizcochos y también se recomienda para carnes de corteza firme, ejemplo carnes asadas o también alimentos crujientes en general, ya que la sierra, los dientes, podemos decir, son similares a un serrucho y van a rasgar la superficie, sobre todo alimentos que sean más crujientes, para de esa manera poder lograr un corte limpio y preciso. Y por último, el hacha. El hacha ya es un cuchillo de bastante mayor peso, bastante más grueso, y está pensado para huesos, espinas, cartílagos o similares. Puesto que utilizar cualquiera de los cuchillos anteriores para cortar un hueso simplemente lo puede dañar. Por eso, el tipo de hoja y el tipo molo cuchillo para la tarea adecuada. Hablando de las marcas, estas son las marcas icónicas del Volcán. Tenemos Arcos, Global y Bustov. Hablaremos de cada una de ellas. En el caso de Arcos, esta es una marca española, por ende es acero español, y hace cuchillos desde 1745. Es considerado uno de los fabricantes de cuchillos más longevos del mundo, porque llevan más de 270 años en el negocio de la cuchillería. Su acero es español y la característica del acero de Arcos es que es del tipo Nitrum. ¿Qué significa eso? Es el mismo acero que tiene cromo, molibdeno y vanadio, pero además el Nitrum es simplemente la manera de hacer el empaste o el corte del cuchillo si fuera un empastado o un forjado, ya que los cortes que se hacen con una técnica de acero al nitrógeno o corta al nitrógeno, y eso simplemente da un corte bastante más preciso y sobre todo es una técnica bien ecológica, pensando ya en los conceptos de sustentabilidad para hacer los cuchillos. Y también Arcos tiene todo tipo de líneas, tanto para el hogar como para el profesional. Respecto a los modelos de Arcos, tenemos bastantes modelos, por hablar de algunos. Tenemos el modelo universal, tenemos el 2900, esos son generalmente cuchillos empastados. Tenemos clásica y tenemos Riviera. Y este último es un diseño forjado. En el caso de Global, es un cuchillo desde Japón, o sea, es acero japonés. Y es uno tal vez de los fabricantes un poco más jóvenes, o sea, desde 1985, pero llevan más de 30 años de experiencia, por lo cual sabemos que tienen un excelente producto. Es acero japonés y es del tipo Cromova 18. Y eso significa, como lo dicen las siglas, que tiene cromo, molibdeno y vanadio en su aleación. Y el número 18 significa el porcentaje de cromo que tiene añadido este cuchillo. O sea, sobre casi un 18% en la receta. Ahora, esto significa que va a ser un acero bastante más duro, bastante más firme, pero como el acero japonés es un acero alto al carbono también, es un poco más propenso a la oxidación. Por ende, todos los aceros japoneses hay que cuidarlos bastante en el lavado, enjuague y un buen secado. O sea, hay que evitar guardarlos con humedad. Y Global es más bien enfocado a una línea profesional, pero aún así es una excelente adquisición para el hogar. En base a las líneas de Global, en el Volcán tenemos presente la línea G, que es la línea estándar clásica, el cuchillo empastado. La línea GS, que son cuchillos pequeños, Global Small significa. Y GSF o GF en algunos casos, que es allá la línea forjada de Global. A simple vista es difícil determinar si es un forjado o no. Uno tiene que tomar el cuchillo y va a notar que la virola está justo entre el mango y el filo, y de esa manera vamos a sentir este balance, esta comodidad digno de un forjado. Y por último tenemos Bustov, es una marca alemana presente desde 1814, o sea, más de 200 años haciendo cuchillos de la ciudad de Solingen. Es un acero alemán, es 100% hecho en Solingen, Alemania.
Su receta es X50CrMoB15. ¿Qué significa eso? Es la calidad del acero, X50, cromo molibdeno y vanadio, y el 15% significa la cantidad de cromo adherido. Es una línea profesional y hogar, y una de las características interesantes de Viewsoft es que tiene la tecnología PTEC. Y eso se aplica exclusivamente a los cuchillos que son tipo forjados, con lo cual PTEC es una técnica en la cual son robots con láser que miden la hoja del filo, y de esa manera va a determinar el ángulo preciso y correcto para lograrle un excelente filo a cada cuchillo. En cuanto a los modelos de Viewsoft, tienen bastantes, va a depender claramente de la línea o de la temporada, pero como al igual que otras marcas, posee la línea empastada, también se denomina línea láser, ya que son cortados con láser, y también la línea forjada, destacando la línea Classic, Classic Icon, también tenemos Epicure, Crafter, entre otras. Ya entendido el concepto de las marcas, es bueno entender cómo nosotros podemos recomendarle el cuchillo adecuado a los clientes. Ya que cuando van a la tienda y dicen que buscan un cuchillo, ejemplo, para asado, un cuchillo para cortar el pollo, un cuchillo para cortar vegetales, un cuchillo que lo haga todo. Lo importante, cómo podemos guiar en la correcta elección del cliente para que lleve el cuchillo apropiado y adecuado. Bueno, veamos lo siguiente. Primero preguntar para qué uso lo desea. Puede ser un cuchillo para pastelería, un cuchillo para asados, un cuchillo para vegetales o uno multiuso. También hay que consultar si es de uso hogar o profesional, ya que en el caso del profesional va a darle un uso bastante más masivo, un uso bastante más fuerte, por ende requieren cuchillos de mejor aleación, mejor calidad. Pero algo importante, cuando se le muestran sobre todo todas las variedades que están puestas ahí en exhibición, es importante que el cliente tome el cuchillo, lo sienta en la mano, y vea si es cómodo, si se adapta a la forma, cómo lo toma le es esencial. De esa manera puede tomar varios de los modelos y también consultar si se inclina también por el acero español, el acero japonés o el acero alemán. Pero lo importante es que al momento de tomar el cuchillo ya uno empieza a encariñarse, ve si le es cómodo en la mano. Por eso es bueno orientarlo por las diferentes marcas, sobre todo con la marca que queramos potenciar dependiendo de la campaña. También es bueno explicarles las diferencias entre empastado y forjado. Así entienden por un lado las diferencias de precios, porque la diferencia entre un empastado y un forjado puede ser significativa, pero también decirles las ventajas en cada caso, también las ventajas de los diferentes tipos de acero, cosa que el cuchillo que se lleve cumpla todas las expectativas que busca el cliente. Continuando con la clase, también es bueno, sobre todo cuando el cliente va a adquirir un cuchillo y sobre todo un muy buen cuchillo, tenemos que orientarlo también por la mantención y los cuidados que debe tener para esa manera tenga una excelente performance y su cuchillo no presente problemas. Estos son mantención y cuidados que podemos entregarle al cliente, tips y consejos para aplicar a los productos, maneras de mantener la vida útil, disminuir posibles fallos, y esto claramente es muy recomendado entregárselo al cliente, cosa que también todos los vendedores y también el personal de las diferentes tiendas deben entender. Primero, cuando lavamos el cuchillo, idealmente se recomienda lavar con agua caliente y después con agua fría. Es un mito cuando agregamos agua caliente, se dice que se destempla el acero. Eso es falso, ya que cuando uno hace un cuchillo, sobre todo los cuchillos forjados, estos están expuestos a temperaturas superiores a los 1500 grados. Por ende, un agua caliente a 70, 60 grados no le va a hacer daño alguno. ¿Y por qué es importante el agua caliente? Ya que esta va a ayudar a eliminar sobre todo la grasa que está en el cuchillo y es mucho más fácil eliminar la suciedad que tenga. Por ende, se va a recomendar esto, y luego el agua fría va de esa manera a enfriar el acero. Pero algo que no está de más entender, que hay que evitar el agua hirviendo. No significa que si al sumergir el cuchillo en agua hirviendo se va a echar a perder o se va a dañar. Lo que hace el agua hirviendo es que por su mayor temperatura simplemente va a ablandar un poco más el metal, y después al utilizar el cuchillo puedes afilarse un poco más rápido. Si es que vamos a aplicar agua hirviendo o agua caliente, como mencioné al principio, ojalá después lo podamos enfriar en agua fría. De esa manera nuestro acero siempre va a estar frío. Pero sí es importante, aparte de un buen lavado, secarlo a la brevedad.
ya que sobre todo en muchas zonas de Santiago, también otras zonas del norte y demás, el agua tiene un alto contenido de calcio, un alto contenido en minerales. Entonces cuando se seca el agua, estos minerales van a quedar adheridos a la hoja y uno lo va a notar viendo que tiene pequeñas manchas blancas. Y el problema de estas manchas blancas o son capaces de atraer bastante más moléculas de oxígeno, y de esa manera nuestro acero puede tener tendencia a la oxidación. Y aparte que estéticamente no se ve muy bien el cuchillo. Por ende, siempre después de lavarlo hay que secarlo inmediatamente. Otra cosa es que hay que evitar exponerlo largos ratos a ingredientes ácidos. Sabemos que con el cuchillo perfectamente podemos cortar limones, tomates, etc. Pero si usamos el cuchillo y después lo dejamos desatendido, o sea, sin lavar durante un buen rato, el problema es que la acidez va a dañar el metal, va a acelerar un poco la corrosión y por un lado puede perder su filo un poco más rápido, pero también puede ser atractivo para la oxidación y de esa manera puede nuestro cuchillo dañarse u oxidarse o empezar la corrosión, lo cual simplemente va a dañar la hoja. Y otra cosa importante es que hay que mantenerlos constantemente afilados, ya que un cuchillo sin filo simplemente no sirve. Ahora, de todas las calidades que tenemos en el Volcán, son muy buenos cuchillos, muy buenos filos, pero hay que entender que ningún filo es eterno. Por ende, dependiendo del uso que uno le dé, siempre va a variar la durabilidad del filo ese cuchillo, ya que todos lo usamos de manera diferente para diferentes tareas y la técnica también influye en cómo va a durar el filo. Por ende, es importante orientar al cliente, decir que ojalá tenga las herramientas necesarias para otorgarle el filo correcto a los cuchillos. Y para eso tenemos disponible lo siguiente. Cuando uno adquiere el cuchillo, idealmente tenemos que recomendar el astil adecuado para el cuchillo adecuado, ya que el astil es como la lima, y la lima va a mantener el filo bastante más pulido y liso en el cuchillo. El astil o chaira no está pensado para el afilado, más bien para la mantención y para mantener el filo lo más recto posible. Tenemos diferentes materiales, el más común es el acero alto al cromo, y este va a asentar el filo, y ese es el material de los astiles que más tenemos disponible. Después también tenemos materiales de cerámica, los cuales asientan mucho mejor que el cromo, pero también ayudan a afilar un poco el cuchillo. Y por último también tenemos astiles que tienen polvo de diamante adherido, y esos también van a asentar y afilar. Ahora, además de un buen astil, no solo el astil es necesario para mantener el filo. Lo importante para rescatar el filo de los cuchillos, debemos tener un afilador, que puede ser como el afilador que está en el extremo derecho, que tiene las guías ya puestas y de esa manera mantendremos siempre el ángulo, o una buena piedra de afilar. En el caso de las piedras, hablaremos de ellas más adelante en detalle, pero es importante entender que las piedras requieren cierta expertise por parte del usuario, no es llegar y colocarlo sobre la piedra, ya que un mal uso simplemente puede dañarlo y en algunos casos puede ser hasta irreparable el filo. Hay que entender que el usuario debe tener un poco de práctica. Uno puede recomendar muchos los videos disponibles que están en internet sobre el correcto uso de la piedra de afilar, pero también recomendamos que tenemos disponible guías o fijadores de ángulo. Para esa manera el cuchillo siempre esté constantemente en el ángulo preciso para lograr un buen afilado. Y por último, algo que no está de más, tenemos protectores para los cuchillos, los cuales van a proteger la hoja, de esa manera el filo nos puede durar un poco más y sobre todo lo van a mantener alejado de oxígeno, de la humedad, para esa manera darle mejor vida útil a la hoja del cuchillo. Ya que cualquier mal uso de un cuchillo simplemente nos puede traer problemas como el que estamos viendo a continuación. Aparte de oxidación o corrosión, sobre todo un uso no adecuado, por ejemplo cortando alimentos excesivamente duros o haciendo forcejeo innecesario, puede terminar en el quiebre de la hoja. Ahora, en muchos de estos casos no aplica el concepto de garantía, se ve caso a caso, pero entendamos que los cuchillos, todas nuestras marcas, son prácticamente supervisados en fábrica, se envían y los cuchillos están impecablemente afilados y listos para su uso. Por ende, cualquier mal uso o uso no adecuado para el cuchillo puede dañarlo. Es importante eso.
Y por último, algo que no está de más entender y mencionar, sobre todo algo que hoy en día es un poco de tendencia y los clientes preguntan mucho. Bueno, si es que tenemos cuchillo de Damasco. ¿Qué es el cuchillo de Damasco? Para que entendamos, es una leyenda entre los aceros. Es un acero con mucha historia, ya que es del origen medieval, pero en base a las guerras que hubo y demás se perdió en el año 1900. Y hasta el día de hoy se considera un acero inexistente, ya que era un acero de muy buena calidad, decía que podía cortar un cañón. Pero ¿qué pasa? Hoy en día existen muchos cuchillos que tienen este estilo de olas. Si vemos el diseño de la hoja, tiene como un estilo de ola, como que pareciera agua moviéndose, lo cual le da un diseño bastante atractivo. Ahora tenemos algunas marcas, por ejemplo, el acero de Miyabi posee este estilo de diseño de olas o flamas, como quieran decirle, lo cual va a ser el diseño tipo Damasco. Ahora, cuando buscamos una calidad similar a la del Damasco, sobre todo en cuanto a performance y excelente calidad de filo, muchas de nuestras líneas de cuchillo actuales igualan su desempeño, sobre todo cualquier línea de forjado. Es para dar a entender que simplemente a veces muchos aceros Damascos, sus precios son sobrevalorados, son normalmente cuchillos de una calidad inferior y otros son de una calidad muy superior, por eso algunos cuchillos pueden valer sobre $1.000.000, pero entendamos que si buscamos un buen performance y un cuchillo que sea una excelente relación precio-calidad o un excelente diseño que nos dure años o prácticamente sea eterno, todas las líneas de cuchillos forjadas del Volcán cumplen esas expectativas. ¿Ven? Y eso es mucho a entender sobre el cuchillo, por eso lo veremos en clases futuras. Pero para concluir esta primera clase, esto fue lo que vimos. Vimos la teoría esencial del cuchillo, sobre todo en cuanto a formas, diseño, clasificación y etc. Vimos las diferentes marcas que tenemos disponibles, consejos de venta y sobre todo consejos para otorgarle al cliente cuando invierta en uno de los cuchillos. Eso fue todo, nos veremos en la próxima clase.